Oremos con la lección divina. Hoy domingo 8 de septiembre de 2024, domingo 23 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. El Evangelio nos trae el episodio de la curación del sordomudo. Jesús vuelve a dar al pueblo el don de la palabra. Meditamos hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos del 31 al 37. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con que tú, con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de su condena, pasión y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, justicia y paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de la Virgen María, que nos has revelado al Padre y nos has enviado tu Espíritu. Amén. Clave de lectura. La liturgia de este domingo nos pone delante a Jesús que va a curar un sordomudo en la tierra de la Decápolis y recibe del pueblo este elogio. Todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Este elogio se inspira en algunas frases de Isaías y demuestra que el pueblo estaba viendo en Jesús la venida de los tiempos mesiánicos. Jesús mismo había usado esta frase, lo que habéis oído y visto, esta frase para responder a los discípulos de Juan. Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Los primeros cristianos usaban la Biblia para aclarar e interpretar su fe de que Jesús era el Mesías, aquel que debía realizar la promesa, y para poder entender mejor todo lo que Jesús había hecho y enseñado en aquellos pocos años que Jesús había pasado en medio de ellos en Palestina. Hagamos una pequeña división al texto para ayudarnos en la lectura. Descripción geográfica. Jesús está en un territorio fuera de la Judea, en la Decápolis. La situación del hombre, el sordomudo, el gesto de Jesús para curar al hombre, el resultado de la acción sanadora de Jesús, la recomendación del silencio que no es obedecida, el elogio del pueblo. Veamos el texto. Se marchó de la región de Tiro y Sidón y vino de nuevo
por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis, le presentan un sordo que además hablaba con mucha dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la lengua. Hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho muy bien, hace oír a los sordos, hablar a los mudos. Un momento de silencio orante para que la palabra penetre todo nuestro ser y algunas preguntas que nos ayudarán en la meditación y en la oración. ¿Cuál es la conducta de Jesús frente al sordomudo y de frente al pueblo que estaba con él? ¿Cómo entiendes tú los gestos de Jesús? Le puso los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Mirando después al cielo, emitió un suspiro y dijo, Efetá. ¿Cómo entender la preocupación de Jesús que lleva al hombre lejos de la gente? ¿Por qué Jesús prohíbe la divulgación? ¿Cómo entender la desobediencia del pueblo al mandato de Jesús? ¿Qué otros textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se evocan? Subyacen en el fondo de este texto. Comentario al texto. Jesús está en la tierra de la Decápolis. El episodio de la curación del sordomudo es poco conocido. Marcos no dice claramente dónde se encuentra Jesús. Da a entender que está fuera de la Palestina, en tierra de los paganos, que atravesó una región llamada Sidón para llegar a la Decápolis. Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Era pues una región de 10 ciudades al sudeste de Galilea, cuya población era pagana, marcada por la cultura helenista. Un sordomudo es llevado a Jesús. Aún curando, no estaba en su propia tierra. Jesús es conocido como uno que puede curar enfermos. Por esto el pueblo le lleva un hombre sordo que habla también con mucha dificultad. Es la imagen de muchas personas de hoy que viven masificadas en las grandes ciudades en completa soledad, sin la posibilidad de comunicarse, una curación diferente. El modo de curar de Jesús es diferente. El pueblo deseaba que Jesús impusiera simplemente sus manos sobre el enfermo, pero Jesús se lleva
va mucho más allá de la petición. Se lleva al hombre lejos de la gente, pone los dedos en los oídos y con la saliva toca su lengua. Miró al cielo, suspiró profundamente y dijo Éfeta, que significa ábrete. El dedo en los oídos recuerda la frase con el, el dedo en los oídos nos recuerda aquella frase de los magos de Egipto que decían, aquí está el dedo de Dios. También la frase del salmista, abriste mis oídos. El toque de la lengua con la saliva establece en ella la facultad de hablar. En la opinión del pueblo de aquel tiempo, la saliva tenía un poder medicinal, hoy también lo tiene. La mirada hacia lo alto indica que la curación viene de Dios. El gemido es como un modo de súplica. El resultado de la curación es maravilloso. En el mismo instante los oídos del sordo se abrieron, la lengua se soltó y el hombre empezó a hablar correctamente. Jesús desea que el pueblo abra los oídos y suelte la lengua. También hoy, en muchos lugares, causa del comportamiento del poder religioso, el pueblo está callado y no habla. Es muy importante que el pueblo se pueda manifestar, pueda recuperar la palabra dentro de la iglesia para poder expresar su experiencia de Dios y así enriquecerse todos, incluso el clero. Jesús no quiere publicidad, ordena que no cuenten lo que ha sucedido. Algunas veces se exagera lo que ha sucedido porque exageran la importancia que el Evangelio de Marcos atribuye a la prohibición de la divulgación de la curación, como si Jesús tuviese un secreto que debía mantener. De hecho, algunas veces Jesús ordena no divulgar la curación. Pide silencio, pero obtiene el resultado contrario. Cuanto más prohíbe, tanto más la buena nueva se difunde. Por otra parte, en la mayoría de los casos, o sea, en las otras veces que Jesús obra un milagro, no pide silencio. Es más, una vez pide publicidad. El elogio del pueblo. Todo el pueblo quedó maravillado y dijo, todo lo hizo bien. Esta afirmación hace recordar la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Eso está en Génesis. A pesar de la prohibición, las personas que asisten a la curación empiezan a proclamar lo que habían visto, resumiendo la buena noticia de Jesús con estas palabras. Todo lo ha hecho bien. Es inútil prohibir hablar. La fuerza interna de la buena nueva es tan grande que se divulga por sí misma. Quien ha hecho la experiencia de Jesús lo cuenta a los demás y quiere, si, aunque quieran o no. La información que sobre las divisiones dentro del Evangelio de Marcos existen.
Marcos ha sido escrito para ser leído, escuchado y meditado en comunidad. Abandono filial. Mi corazón, ya ve, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio como un niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera, Israel, en Yahvé desde ahora y por siempre. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver la mejor voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabado y adorado sea por siempre, mi amado Señor Jesús. Bendecido día del Señor.